Había flores en sus manos cuando todo se derrumbó, un ramo de rosas blancas, de esas que Consuelo siempre había dicho que olían a cosa viva. Rodrigo las había comprado en el mercado de camino a casa. Sin pensarlo demasiado, guiado por ese impulso extraño que a veces tiene el corazón cuando siente que algo bueno está a punto de ocurrir. El contrato europeo había cerrado esa mañana, 3 años de trabajo, de viajes, de noches frente a planos y cifras que no cuadraban hasta que de pronto cuadraron, y lo primero que pensó, antes que cualquier número, antes que cualquier celebración, fue en llegar a casa, en decirle a Elena que ya podían fijar la fecha, en sentarse junto a su madre y contarle en voz baja que el sacrificio había valido la pena. Llegó 40 minutos antes de lo previsto. La puerta principal no estaba del todo cerrada. Entró despacio, sin llamar, porque esa casa era también la suya, porque quería sorprender. Porque en ese momento era un hombre con flores en las manos y buenas noticias en el pecho y no tenía ninguna razón para prepararse para lo que iba a ver. El sonido llegó primero. No era un grito. Era algo peor que un grito, era silencio con forma. El tipo de quietud que no es paz sino contención. Venía del pasillo que conectaba la sala con el cuarto de su madre. Rodrigo dobló la esquina y el mundo se detuvo. Elena estaba de pie sobre Consuelo. Su madre estaba en el piso, recostada contra la pared, con las rodillas recogidas hacia el cuerpo como si intentara ocupar el menor espacio posible. Era tan pequeña, Rodrigo pensó en ese instante absurdo en que la mente busca algo concreto a que aferrarse, que su madre se había vuelto muy pequeña desde que la enfermedad llegó. 90 y pocos kilos cuando él era niño. Ahora parecía hecha de papel. El pie de Elena estaba contra el costado de Consuelo, no pateando, presionando, con una firmeza lenta y deliberada que era, de alguna manera, más difícil de ver que cualquier golpe, y Elena hablaba, en voz muy baja, tan baja que Rodrigo no alcanzaba a escuchar las palabras desde donde estaba. Solo el tono, ese tono que no admite respuesta. Consuelo no lloraba, no pedía ayuda. Miraba el techo con una expresión que Rodrigo nunca le había visto y que tardó unos segundos en reconocer porque nunca había tenido que reconocerla en ella. Era la expresión de alguien que ha aprendido a estar en otro lugar mientras el cuerpo aguanta a su madre, la mujer que había limpiado oficinas de noche para que él pudiera desayunar, la mujer que nunca en su vida le había pedido nada. Rodrigo no gritó, no corrió, no hizo ninguna de las cosas que uno imagina que haría en un momento así. Simplemente dijo su nombre, apenas lo suficiente para que llegara al otro lado del pasillo. Elena. Ella giró, y ahí estaba, ese instante, ese brevísimo instante antes de que el rostro de Elena encontrara su expresión. Cuando Rodrigo pudo ver algo moverse detrás de sus ojos. No era culpa exactamente, era algo más frío, era cálculo. Era la fracción de segundo en que alguien decide cuál versión de la verdad va a ser. Cayó, dijo. Elena, la voz serena, la postura serena, todo en ella. Perfectamente serena. Estaba ayudándola a levantarse. Rodrigo no respondió, se agachó junto a su madre, le puso una mano en el hombro, sintió cuánto pesaba ese silencio de ella. Cuánto esfuerzo había en cada centímetro de esa quietud que Consuelo sostenía como si su vida dependiera de no derrumbarse frente a su hijo. La ayudó a ponerse de pie, ella dejó que la guiara, no lo miró, le dijo a Elena sin voltearse que esperara en la sala. Escuchó sus pasos alejarse, escuchó el sonido de la cafetera encendiéndose en la cocina. Ese sonido cotidiano, doméstico, completamente normal, fue lo más perturbador de todo. Llevó a Consuelo a su cuarto, la sentó en el borde de la cama, se arrodilló frente a ella para quedar a su altura como hacía cuando era niño y quería que ella lo mirara de verdad. Le tomó las manos de su madre, que tenían la historia de toda su vida grabada en ellas. Le preguntó en voz muy baja, casi sin aire, ¿cuánto tiempo, mamá? Consuelo cerró los ojos. Pasaron varios segundos cuando habló. Su voz era tranquila, tranquila de esa manera que solo tienen las personas que han tomado una decisión muy difícil y han aprendido a vivir dentro de ella. Por favor, dijo, no hagas nada. Rodrigo se quedó arrodillado frente a ella, con las flores todavía en una mano y el corazón partido de una manera que aún no entendía del todo.
tratando de descifrar por qué su madre, que acababa de estar en el piso, le estaba pidiendo a él que se quedara quieto. Y esa pregunta, esa sola pregunta, comenzó a cambiarlo todo. Hay cosas que uno aprende de su madre sin que ella las enseñe con palabras. Rodrigo aprendió el valor del silencio viendo a Consuelo llegar a las 2 de la mañana después de limpiar 4 pisos de oficinas, quitarse los zapatos en la entrada para no despertar a nadie y calentar lo que había sobrado de la cena sin hacer ruido. Aprendió que la dignidad no es lo que uno tiene, sino como uno se para frente a lo que no tiene. Aprendió que el amor, en su forma más honesta, no anuncia nada, simplemente aparece, simplemente hace. Creció en una casa pequeña en Monterrey, donde las paredes eran delgadas y los sueños tenían que ser silenciosos para no molestar a los vecinos. Su padre se fue cuando él tenía 9 años. No hubo pelea grande, no hubo escena dramática. Un día estaba y al día siguiente no estaba. Y Consuelo le explicó con una calma que solo ahora Rodrigo entiende que debió haberle costado todo. Que a veces las personas se van porque no saben quedarse y que eso no tenía nada que ver con él. Nunca habló mal de su padre. Nunca permitió que Rodrigo lo hiciera tampoco en cambio. Dobló su jornada. Limpiaba oficinas de noche y vendía tamales los fines de semana frente a la ferretería de don Aurelio, que le guardaba el espacio porque la respetaba. Rodrigo la ayudaba cuando no tenía escuela. Se paraba junto a ella en el frío de las mañanas de enero y aprendía sin saberlo lo que significa construir algo con las propias manos cuando el mundo no te da ninguna ventaja. Cuando el negocio de construcción de Rodrigo comenzó a crecer, quiso devolverle algo de lo que ella había dado. Primero fue sutil, un refrigerador nuevo, un médico mejor. Consuelo aceptaba con una incomodidad que a él le resultaba tierna, cuando le propuso mudarse a una casa más grande. En una colonia más tranquila, con espacio para un jardín y una habitación con buena luz. Ella lo rechazó 2 veces con argumentos prácticos que en realidad eran una sola cosa. No quería que su hijo sintiera que la estaba rescatando. La tercera vez que él se lo propuso, los riñones ya estaban fallando. Consuelo dijo que sí como si fuera una decisión logística. Habló de los metros cuadrados, del acceso para la silla si llegaba a necesitarla, de la cercanía al hospital. En ningún momento dijo que tenía miedo. En ningún momento dijo que le dolía más de lo que admitía. Rodrigo lo sabía, ella sabía, que él lo sabía. Y entre ellos existía ese tipo de amor que a veces se parece al silencio pero no lo es. Elena llegó a la vida de Rodrigo en una de esas noches de gala benéfica a las que uno asiste. Más por compromiso que por convicción. Él estaba cansado. Había viajado esa semana a 3 ciudades y tenía el tipo de agotamiento que no se cura con dormir. Ella estaba al otro lado de la sala, hablando con alguien. Y lo que lo detuvo no fue su belleza, aunque era innegable, sino algo en su postura, una tensión pequeña, casi imperceptible, como alguien que está representando un papel que le queda un poco grande y lo sabe y aún así no puede dejar de representarlo. Esa vulnerabilidad escondida lo movió de una manera que no supo explicarse. En ese momento hablaron durante casi 2 horas. Elena era inteligente, directa, con un humor seco que Rodrigo encontró genuinamente refrescante. No intentó impresionarlo, o al menos eso pareció. Más tarde, mucho más tarde, Rodrigo se preguntaría si esa aparente falta de esfuerzo era en sí misma la estrategia más refinada. Pero en ese momento solo fue una mujer interesante en una noche larga y eso fue suficiente para que él buscara volver a verla. Lo que Rodrigo no sabía esa noche, lo que Elena no mencionó en ninguna de las conversaciones que siguieron, era el peso que cargaba debajo de esa compostura perfecta. La familia Sarabia había tenido dinero, industria textil, contactos, el tipo de apellido que abre puertas, hasta que no lo tuvo. El negocio familiar colapsó cuando Elena tenía 19 años, con una velocidad que no dejó tiempo para prepararse ni para procesar. De un año al otro, el mundo que ella había conocido desapareció. Y lo que quedó fue una joven que sabía moverse en espacios de lujo pero ya no tenía acceso a ellos, que había aprendido a desear cierto tipo de vida antes de aprender a cuestionarlo. Pasó su veintena construyendo una imagen, ropa correcta, círculos correctos. Una conversación siempre lista para cada ocasión.
Y debajo de todo eso, silenciosamente, una deuda que fue creciendo mientras ella intentaba sostener la apariencia de que no existía. Cuando conoció a Rodrigo, algo en ella se aferró, no solo a su dinero. Aunque sería deshonesto ignorar que eso también estaba ahí, se aferró a él, a su manera de escuchar, a la seguridad tranquila que él irradiaba sin proponérselo. Los sentimientos que Elena desarrolló fueron reales, mezclados con cosas que no eran tan limpias, pero reales. El problema de Elena no era que no pudiera amar, era que nunca había aprendido a separar el amor de la necesidad. Y esa confusión dentro de ella tenía consecuencias que ella misma no terminaba de ver. Consuelo la vio desde el principio, no con malicia, no con los ojos de una madre posesiva, que ninguna mujer será suficiente para su hijo, sino con los ojos de alguien que ha sobrevivido mucho y reconoce ciertos patrones como reconoce el clima, sin necesidad de que nadie se lo explique. Vio el cálculo detrás de la calidez, vio la ansiedad debajo de la compostura. Vio a una mujer que quería a Rodrigo y también lo necesitaba de una manera que no era del todo sana. Y que cuando esas dos cosas entraran en conflicto, no estaba segura de cuál ganaría. No dijo nada, esperó, observó. Se dijo a sí misma que quizás se equivocaba, que quizás Elena simplemente necesitaba tiempo para sentirse segura, que el amor a veces transforma a las personas en mejores versiones de sí misma. Sikeki en era a ella para cerrar esa puerta cuando Elena se ofreció a mudarse a la casa para ayudar con el cuidado de Consuelo durante el tratamiento. Rodrigo lo recibió como una señal de amor genuino, y tal vez lo era, o tal vez eran las dos cosas al mismo tiempo, el amor y el cálculo. Conviviendo en el mismo gesto como tantas veces conviven en los seres humanos sin que nadie lo admita. Lo que cambió fue la distancia. Cuando Rodrigo viajaba, la casa se convertía en otro lugar. Las puertas cerradas guardan cosas distintas a las que guardan las puertas abiertas, y Consuelo, que nunca en su vida había pedido ayuda, que había levantado a un hijo sola y vendido tamales en el frío y dicho que sí a mudarse a otra casa como si fuera un asunto de metros cuadrados. Empezó a aprender una forma de silencio que no se parecía a ninguna de las que había conocido antes. No era el silencio de la fortaleza, era el silencio de alguien que ha decidido proteger a la persona, que ama de una verdad que podría destruirlo. Y esa decisión tomada en la soledad de su cuarto con vista al jardín que ella misma regaba cuando tenía fuerzas. Fue quizás el acto de amor más grande y más costoso de toda su vida. Rodrigo aún no lo sabía, pero algo en él, en ese instante arrodillado frente a su madre con las flores en la mano y su pregunta sin respuesta flotando en el aire, había comenzado a moverse hacia esa verdad despacio. Con el cuidado con que uno se acerca a algo que sabe que va a doler, hay una diferencia entre mirar y ver. Rodrigo había mirado su propia casa durante meses sin ver nada. Eso fue lo que más le pesó cuando empezó a prestar atención. No la rabia, no el dolor, sino esa comprensión lenta y difícil de que las señales siempre habían estado ahí. Pequeñas y constantes como grietas en una pared que uno deja de notar porque son parte del paisaje. Había estado tan ocupado construyendo cosas afuera que no había visto lo que se estaba fracturando adentro. Canceló el viaje a Guadalajara sin dar muchas explicaciones. Le dijo a su asistente que surgió algo personal. Llegó a la oficina esa mañana solo para firmar lo urgente, y regresó a casa antes del mediodía. No avisó, entró despacio como la vez de las flores. Pero esta vez sin flores y sin buenas noticias. Esta vez con los ojos abiertos de una manera diferente. Lo primero que notó fue el orden del comedor. Era demasiado perfecto. No el orden natural de una casa donde vive gente, sino el orden estudiado de alguien que sabe cuándo van a revisarla. Los cojines del sofá colocados con una simetría que nadie mantiene en la vida cotidiana. La mesa sin una sola marca. Y Consuelo, sentada junto a la ventana del jardín, mirando hacia afuera, con esa quietud que Rodrigo había confundido durante meses con paz y que ahora empezaba a reconocer como algo completamente distinto. Se sentó a su lado. No dijo nada. Consuelo tampoco. Estuvieron así varios minutos, los dos mirando el jardín. Y Rodrigo pensó que quizás así era como su madre había pasado muchos días, mirando ese jardín, esperando.
contando las horas de una manera que él nunca había tenido que aprender porque siempre había tenido a dónde ir. Elena bajó a los 20 minutos. Cuando lo vio, algo cruzó su rostro muy rápido. Esa misma fracción de segundo que él había aprendido a reconocer. Luego sonrió. Le preguntó si quería café. Le dijo que, qué buena sorpresa, que no lo esperaba hasta la noche. Su voz era cálida. Sus palabras eran las correctas. Rodrigo dijo que sí al café y la observó moverse por la cocina con esa eficiencia elegante que siempre le había parecido admirable y que ahora le generaba una incomodidad que no sabía bien cómo nombrar. Empezó a notar cosas pequeñas. Qué consuelo esperaba siempre a que Elena terminara de servirse antes de tomar algo de la cocina. Que cuando su madre quería levantarse del sillón y Elena estaba en la habitación, esperaba hasta que Elena saliera para hacerlo. Que había una economía muy precisa en los movimientos de Consuelo dentro de su propia casa. Como si hubiera trazado rutas invisibles para evitar ciertos espacios en ciertos momentos. Una persona que no estuviera buscando no lo habría visto. Rodrigo lo vio porque ya no podía no verlo. Al tercer día, encontró un momento en que Elena había salido a hacer compras. Fue a la cocina donde Marta, la mujer que llevaba 6 años trabajando en esa casa, estaba limpiando los quemadores de la estufa con una concentración excesiva para la tarea. Rodrigo cerró la puerta despacio. Se apoyó en la barra. Marta siguió limpiando. Él no la presionó. No construyó ningún argumento. Simplemente le preguntó en voz baja y directa si su madre le tenía miedo a Elena. Marta se detuvo. La esponja quedó quieta sobre el metal. Pasó un segundo. Pasaron 2. Luego ella retomó el movimiento y dijo, sin levantar la vista, que no, señor. Que cómo iba a hacer eso. Pero ese segundo que duró demasiado, Rodrigo le dijo que estaba bien, que no se preocupara y salió de la cocina. Marta tenía familia, tenía una hija en la secundaria y un esposo que había perdido el trabajo el año anterior. No era justo pedirle que cargara con esto. No era su responsabilidad protegerlo a él. Esa tarde llamó al nefrólogo de su madre. El doctor Garza era un hombre cuidadoso, de los que miden cada palabra antes de hacerla. Rodrigo le explicó que quería revisar el historial de citas del último mes porque estaba reorganizando el esquema de cuidados. El doctor buscó en su sistema y le informó con una neutralidad profesional que no alcanzaba a esconder una ligera incomodidad. Que la señora Consuelo había faltado a 2 controles importantes en las últimas semanas, que habían recibido llamadas cancelando las citas, que la razón dada era que la paciente estaba demasiado fatigada para el traslado. Rodrigo preguntó quién había llamado. El doctor dijo que una mujer. ¿Qué había dado él? Nombre de la señora Elena, la prometida del señor Villalba, y que ellos habían asumido que actuaba con autorización de la familia. Rodrigo agradeció la información. Colgó. Se quedó sentado en su estudio con el teléfono en la mano durante un tiempo que no supo medir. Las citas no eran opcionales. El doctor se lo había explicado claramente cuando comenzó el tratamiento. El monitoreo frecuente era lo que permitía ajustar la medicación a tiempo, lo que marcaba la diferencia entre estabilizar la enfermedad o dejar que avanzara sin control. Faltar 2 veces no era un descuido, era un daño concreto disfrazado de gestión doméstica, y sin embargo, Consuelo no le había dicho nada, no una palabra. Esa noche, mientras Elena dormía, Rodrigo caminó descalzo hasta el cuarto de su madre. La puerta estaba entreabierta. Entró con el cuidado de siempre, como cuando era adolescente y llegaba tarde y no quería despertarla. Se sentó en la silla junto a su cama. La luz de la calle entraba filtrada por la cortina y alcanzaba para ver su rostro en reposo, la manera en que su madre dormía con las manos juntas sobre el pecho, como si incluso dormida estuviera siendo cuidadosa con el espacio que ocupaba. Miró el buró. Había una libreta pequeña, de pasta dura, azul marino. No estaba escondida, estaba ahí, al lado del vaso de agua y del frasco de pastillas. Como un objeto cotidiano más. Rodrigo la miró un momento largo sin tocarla. Luego la tomó, la abrió por la primera página. La letra de su madre era la que él recordaba de siempre. Inclinada hacia la derecha, apretada. Fechas. Anotaciones breves. No había dramatismo en lo que escribía. No había acusaciones elaboradas ni descripciones de lo que había pasado entre esas paredes cuando él no estaba.
era más sencillo y más terrible que todo eso. Era simplemente el registro de una mujer, documentando su propia experiencia porque no tenía a quien contársela, una fecha y una línea, otra fecha y 2 líneas. El tono de alguien que ha decidido ser testigo de su propia vida porque nadie más lo está haciendo. Rodrigo leyó 3 páginas, cerró la libreta, la colocó exactamente donde estaba, en el mismo ángulo. Junto al vaso de agua, se levantó, caminó hasta el baño del pasillo, abrió la llave del lavamanos y dejó correr el agua fría. Se mojó las manos, las muñecas, la nuca. Se miró en el espejo durante un tiempo largo. El hombre que le devolvía la mirada era el mismo de siempre en todos los detalles visibles, y completamente distinto en algo que no tenía nombre todavía. Regresó al cuarto. Se asomó una vez más. Consuelo seguía dormida, con las manos sobre el pecho. Con esa paz que no era paz sino resistencia, Rodrigo apagó la luz del pasillo y caminó de regreso a su habitación. No durmió. Estuvo acostado en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando la respiración tranquila de Elena a su lado, pensando en todo lo que una persona puede construir con cuidado y dedicación durante años, y en lo frágil que resulta ser cuando uno descubre que los cimientos no eran lo que creía. Sabía que había llegado el momento de hablar, no de explotar, no de acusar, no de destruir, de hablar, con la claridad y la calma que las cosas importantes merecen. Y sabía también que esa conversación iba a cambiar algo de manera permanente, que había cosas que no tienen vuelta atrás una vez que se dicen en voz alta lo que no sabía. Lo que nadie le había dicho aún era que la conversación que estaba por tener iba a revelar una verdad que él no había imaginado, una que no venía de Elena, una que venía de su madre, y que iba a obligarlo a repensar todo lo que creía entender sobre las personas que amaba. Hay conversaciones que uno ensaya en silencio durante horas y que, cuando finalmente ocurren, no se parecen en nada a lo que uno había preparado. Rodrigo esperó a que fuera de mañana, no por cobardía, sino porque sabía que las conversaciones importantes merecen luz natural, merecen que ambas personas estén despiertas de verdad y no a medias entre el sueño y la vigilia. Esperó a que Consuelo tomara su desayuno y regresara a su cuarto. Esperó a que la casa tuviera ese silencio particular de las mañanas entre semana cuando no hay nadie de servicio y el mundo exterior todavía no ha empezado a exigir nada. Entonces, fue a buscar a Elena. Ella estaba en el estudio con una taza de café y el teléfono en la mano. Levantó la vista cuando él entró, algo en la manera en que Rodrigo cerró la puerta detrás de sí. Despacio, sin ruido, le dijo que esto no era una conversación ordinaria. Dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio, un gesto pequeño que a Rodrigo le pareció, curiosamente, lo más honesto que ella había hecho en días. Se sentó frente a ella, no en el sillón de costumbre, sino en la silla recta, la de trabajo, la que no invita a la comodidad, y le habló sin preámbulos, sin acusaciones en el tono, con la misma voz tranquila con que revisaba contratos cuando algo no estaba en orden. Le habló de las citas médicas canceladas, le dijo los nombres del doctor, las fechas, los detalles precisos. Le dijo que sabía que ella había llamado. Le dijo que sabía que las razones dadas eran falsas porque su madre tenía energía suficiente esas semanas. Él lo había visto con sus propios ojos en las videollamadas. Elena lo escuchó sin interrumpir. Rodrigo le habló también de lo que había visto el día que llegó con las flores. Le dijo que no había manera de que él pudiera llamar a eso ayudar a alguien a levantarse. Le dijo que había llevado ese momento en el cuerpo durante días como se lleva algo que pesa físicamente, y que necesitaba entender qué había pasado en esa casa mientras él no estaba. Cuando terminó de hablar, el silencio duró suficiente para que Rodrigo pudiera escuchar el jardín afuera, un pájaro, el viento en las hojas del árbol que Consuelo había pedido que no cortaran cuando remodelaron. Elena bajó la vista a sus manos. Las tenía entrelazadas sobre la mesa y Rodrigo notó que el anillo de compromiso captaba la luz de la ventana de una manera que en ese momento le resultó difícil de mirar. Cuando Elena habló, su voz era diferente, no era la voz cálida y calibrada de siempre. Era algo más rasposo, más pequeño, como si viniera de un lugar que ella no frecuentaba.
Dijo que sí, que hubo momentos. Que vivir en esa casa, siendo la prometida, intentando cuidar a una mujer que nunca la había aceptado. Que la miraba con una evaluación constante y silenciosa que Elena sentía en la piel, aunque Consuelo nunca dijera nada en voz alta. La había desgastado de maneras que no había sabido manejar. Dijo que no tenía excusas, que sabía que no tenía excusas, que había días en que la tensión acumulada y el agotamiento y algo que no supo nombrar. Con precisión la llevaron a hacer cosas de las que no estaba orgullosa. No las llamó abuso, pero tampoco intentó llamarlas otra cosa. Rodrigo la escuchó, sintió muchas cosas al mismo tiempo y aprendió en ese momento que los sentimientos no esperan turno. Que la rabia y la tristeza y algo que todavía se parecía al amor pueden existir simultáneamente en el pecho de una persona sin que ninguno cancele a los otros. Entonces Elena dijo algo que él no esperaba. Dijo que había algo más. Que había algo que él necesitaba saber y que ella había cargado sola durante semanas sin saber qué hacer con ello. Lo dijo con una excitación genuina. Como alguien que está a punto de cruzar una línea y sabe que no hay regreso. Y le contó 6 semanas atrás, Consuelo la había llamado a su cuarto. La había sentado frente a ella con esa calma que era su manera de hacer todo y le había hablado con una claridad que Elena describió como la cosa más intimidante que había experimentado en su vida. No porque Consuelo levantara la voz ni porque amenazara, sino porque era el tipo de claridad que no deja espacio para el autoengaño. Consuelo sabía de la deuda. No una deuda pequeña, no un atraso de tarjeta. La deuda real, 300,000 pesos que Elena había acumulado a lo largo de años intentando sostener una vida que ya no podía pagar. Dinero que debía a personas que no eran pacientes y que habían empezado a comunicarse de maneras que Elena no quería que Rodrigo conociera. Rodrigo no sabía nada de esto. Elena se había esforzado meticulosamente en que no lo supiera. Consuelo lo sabía todo. No le explicó cómo. Elena no se lo preguntó por qué. En ese momento no importaba el cómo. Importaba el hecho de estar sentada frente a una mujer enferma que la miraba con una información completa y devastadora y que aún así hablaba en voz baja, sin crueldad, con una frialdad que era en realidad algo más complejo que la frialdad. Consuelo le había hecho una propuesta. Ella pagaría la deuda. Tenía dinero guardado. Ahorros de toda una vida que nadie conocía porque Consuelo era el tipo de persona que no habla de lo que guarda sino de lo que da. Pagaría la deuda completa, discretamente, a través de un abogado, sin que Rodrigo se enterara jamás. A cambio, Elena dejaría la relación, antes de la boda, de manera tranquila, sin dramas, con alguna razón que no destrozara a Rodrigo más de lo necesario. Rodrigo escuchó esto y sintió que el piso se movía bajo la silla donde estaba sentado. No de manera violenta sino lenta, como cuando uno está muy cansado y el mundo pierde un poco su solidez habitual. Su madre, con los riñones fallando y el cuerpo reducido a la mitad de lo que había sido, con sus ahorros de décadas de trabajo nocturno y tamales en el frío, había intentado comprar la salida de la mujer que la lastimaba, no para vengarse, no para ganar. Para protegerlo a él, Elena dijo que había rechazado la propuesta. Rodrigo la miró, le preguntó por qué ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía una honestidad sin adorno que Rodrigo no le había escuchado antes. Quizás porque era el tipo de honestidad que solo aparece cuando ya no queda nada que proteger. Dijo que no podía aceptar que Consuelo la comprara, que algo en ella, fuera orgullo o terquedad o lo que fuera, no pudo con eso. Que si iba a quedarse con Rodrigo quería que fuera su propia decisión y no la consecuencia de una deuda pagada. Y que si iba a irse, tampoco quería que fuera porque alguien le pagara para hacerlo. Y entonces dijo la última parte, la que a Rodrigo le costó más procesar. Dijo que Consuelo había pagado la deuda de todas formas. Después de que Elena rechazó el trato, Consuelo había procedido sola. Habló con el abogado, organizó la transferencia. Liquidó todo sin decirle nada a Elena hasta que ya estaba hecho. Elena se había enterado por el abogado 3 semanas después, una llamada breve confirmando que el asunto estaba cerrado, sin condiciones. Sin esperar nada a cambio, Rodrigo no dijo nada. Durante un tiempo largo pensó en su madre sentada en ese cuarto, tomando esa decisión sola,
Pensó en el dinero que Consuelo había guardado año tras año con la disciplina silenciosa de quien sabe que algún día va a necesitar tener algo para dar. Pensó que su madre había sido lastimada por Elena y aún así había decidido quitarle a Elena la desesperación que quizás, solo quizás, era parte de lo que la había llevado a comportarse. Como se comportó, no era perdón exactamente. Era algo anterior al perdón. Era el acto de alguien que mira a una persona haciendo daño y decide que antes de juzgar la conducta vale la pena entender la herida. Se levantó de la silla despacio. Le dijo a Elena que necesitaba ver a su madre, que después hablarían de lo que seguía entre ellos. Caminó por el pasillo, tocó la puerta del cuarto de Consuelo con los nudillos, apenas un golpe suave. Entró sin esperar respuesta porque Consuelo siempre le había dicho que entrara nomás, que esa puerta era para él siempre abierta. Su madre estaba despierta, mirando el jardín por la ventana. Se volvió cuando lo escuchó entrar. Lo miró, a los ojos con esa capacidad suya de leer lo que estaba pasando sin necesidad de que nadie se lo explicara. Rodrigo se sentó en el borde de la cama. Tomó las manos de su madre entre las suyas, las mismas manos de siempre, más delgadas ahora, pero con la misma textura que la había conocido toda su vida. Dijo en voz muy baja: «Ya sé, mamá». Consuelo no se sorprendió, no preguntó qué era lo que sabía ni cómo se había enterado. Solo lo miró durante un momento con esa expresión que él había visto pocas veces en ella. La expresión de alguien que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y finalmente puede soltar aunque sea una parte. Luego dijo con la calma de siempre, con esa voz suya que nunca había necesitado alzarse para llegar a donde tenía que llegar: «No te pido que la perdones. Te pido que me dejes a mí decidir y yo lo hago». Rodrigo apretó sus manos de afuera. El árbol que Consuelo había pedido que no cortaran movía las ramas despacio en el viento, y la luz de esa mañana entraba por la ventana con la misma indiferencia, hermosa con que la luz entra siempre, sin saber ni importarle lo que ilumina, dejando que sean las personas las que decidan qué hacer con lo que de pronto pueden ver. Hay decisiones que no se toman en un momento, se toman en varios momentos pequeños, uno después del otro, como pasos en un camino que uno empieza a caminar antes de saber a dónde lleva. Rodrigo no llamó a Elena esa misma noche, no porque no supiera qué decirle, sino porque entendió que las palabras importantes merecen espacio, merecen que uno se siente con ellas primero que las ribáis, que se asegure de que vienen del lugar correcto y no del dolor inmediato que siempre habla más rápido y más alto que la verdad. Pasó esa noche en el sillón del estudio. No durmió mucho, pero tampoco necesitaba dormir. Necesitaba pensar, y pensar era lo que hizo. Con esa honestidad que solo es posible cuando no hay nadie mirando y uno puede permitirse ver las cosas como son y no como quisiera que fueran. Pensó en Elena, en la mujer real, no en la versión idealizada que había construido durante 3 años, ni en la versión reducida a sus peores momentos que los últimos días habían ido instalando en su mente. Pensó en la tensión que él había visto siempre en ella sin nombrarla, en esa manera suya de moverse por el mundo como alguien que sabe que el piso puede ceder en cualquier momento. Pensó que había cosas en Elena que eran genuinas y cosas que estaban rotas y que ambas podían ser ciertas al mismo tiempo y que eso no cambiaba lo que había pasado en esa casa. Pero sí cambiaba la manera en que él podía entenderlo. Pensó en su madre, en lo que Consuelo había hecho con esos ahorros que nadie conocía, y pensó que ese acto, esa decisión tomada en soledad y en silencio de ayudar a la persona que la lastimaba, no porque lo mereciera, sino porque Consuelo había decidido que el amor no funciona con esa lógica, era quizás la cosa más extraordinaria que había conocido en su vida, y la había conocido siempre. Había crecido rodeado de ella, solo que nunca la había visto tan claramente como ahora. A la mañana siguiente buscó a Elena después del desayuno. Le pidió que salieran al jardín. Era un día claro, de esos que Monterrey regala a veces en esa época del año, con una luz que no encandila sino que simplemente está tranquila y amplia sobre todas las cosas. Se sentaron en las sillas de hierro junto al árbol, el mismo árbol,
Rodrigo pensó que era un detalle extraño y significativo que esa conversación ocurriera bajo las mismas ramas que su madre había pedido conservar. Habló despacio, sin rabia en la voz, porque la rabia ya había pasado por él durante la noche y había dejado en su lugar algo más sobrio y más permanente. Le dijo a Elena que creía que sus sentimientos habían sido reales. Lo decía porque lo creía, no como un gesto de generosidad, sino como una constatación honesta de algo que había observado durante 3 años. Le dijo que también creía, sin lugar a dudas, que lo que había vivido su madre en esa casa mientras él no estaba era real, y que él no sabía cómo sostener esas dos verdades dentro de la misma relación. Elena lo escuchó sin interrumpir. Tenía las manos sobre las rodillas y miraba el jardín con una expresión que Rodrigo no supo leer del todo, que era quizás la mezcla de muchas cosas que no tienen una sola cara. Rodrigo le dio el nombre de una psicóloga, una mujer que él conocía de referencia, seria, con experiencia. Le dijo que no era un gesto de superioridad, sino de genuina esperanza de que Elena encontrara en algún lugar la ayuda que la relación entre ellos no había podido darle. Le dijo que la deuda estaba liquidada y que no le debía nada a su familia, que ese asunto estaba cerrado y no existía ninguna obligación que la atara a nada. Luego le pidió que se fuera esa tarde. No hubo escena. Elena no lloró, o si lloró fue después, en otro lugar, en otro momento que Rodrigo no presenció. Se levantó de la silla del jardín, asintió una vez con la cabeza y entró a la casa. Rodrigo se quedó afuera, escuchando el sonido del árbol, mirando el pedazo de cielo que se veía desde esa silla, preguntándose si el alivio que sentía en el pecho era apropiado o no. Y luego decidiendo que esa no era la pregunta correcta. Esa tarde Elena se fue con 2 maletas. Rodrigo no la acompañó a la puerta. Fue Marta quien le abrió el taxi. Después Marta entró a la cocina y estuvo un momento apoyada en la barra sin hacer nada y luego retomó lo que estaba haciendo. Porque la vida en las casas continúa aunque cambien las personas que las habitan. Lo que siguió no fue sencillo. Rodrigo no tenía ilusiones de que fuera a hacerlo. Hubo días en que extrañó a Elena con una especificidad desconcertante, no la idea de ella, sino cosas concretas. Su manera de leer con el libro casi pegado a la cara, el sonido de sus pasos en el piso de madera, la forma en que tomaba el café con las 2 manos alrededor de la taza aunque no hiciera frío. El amor no desaparece ordenadamente solo porque uno toma la decisión correcta. Se va por partes, de manera irregular, y hay que dejar que se vaya sin apurarlo. Reorganizó la vida de la casa alrededor de su madre con una intención que antes no había tenido, no por culpa. Se dijo a sí mismo, y se lo repitió cuando fue necesario, no porque quisiera compensar el tiempo perdido con una cantidad exagerada de presencia, sino porque había entendido que estar disponible no es lo mismo que estar presente, y que él había confundido las dos cosas. Durante demasiado tiempo contrató a una enfermera especializada, una mujer llamada Dolores que tenía 20 años de experiencia con pacientes renales y una paciencia que parecía no tener fondo. Consuelo tardó 3 semanas en llamarla por su nombre en lugar de decirle muchacha. Rodrigo lo consideró una victoria significativa. Retomó las citas con el doctor Garza. Empezó a acompañar a su madre él mismo cuando podía. Y cuando no podía iba Dolores y él llamaba desde donde estuviera para escuchar el reporte. No era lo mismo que estar ahí, pero era diferente a no estar en absoluto. Un domingo de marzo, sin haberlo planeado, Rodrigo le preguntó a su madre si quería salir. No al médico, no a un trámite, solo salir. Consuelo lo miró con una expresión levemente escéptica que era su manera de mostrar que la propuesta le interesaba. Fueron a San Nicolás, el pueblo donde Consuelo había nacido y donde no volvía. Desde que se había mudado a Monterrey siendo joven, Rodrigo manejó. Consuelo iba en el asiento del copiloto mirando el paisaje con la atención de alguien que está leyendo algo que conoce de memoria, pero que encuentra diferente cada vez. Caminaron despacio por el centro. Consuelo señaló la casa donde había vivido, que ahora era una papelería. Señaló la iglesia donde sus padres se habían casado. Señaló un árbol en la plaza y dijo que de niña se subía hasta la segunda rama y que una vez se cayó y se rompió un diente y su madre no le tuvo lástima porque le había dicho que no se subiera.
Rodrigo se rió. Era la primera vez que se reía de verdad en semanas. Comieron en un restaurante pequeño frente a la plaza. Era el tipo de lugar con manteles de plástico y menú escrito a mano en una pizarra. Exactamente lo opuesto de los lugares donde Rodrigo solía comer. Consuelo pidió el cabrito, que era lo más caro de la carta, con una determinación que no admitía discusión. Cuando llegó la comida, lo probó, hizo una pausa. Luego dijo, con absoluta seriedad, que estaba bien, pero que los tamales que ella hacía eran mejores. Rodrigo volvió a reírse. Consuelo también, ese sonido breve y contenido que era la risa de ella. El que él había escuchado toda su vida y que en ese momento le pareció la cosa más valiosa que podía haber en un restaurante con manteles de plástico en un pueblo que su madre no había visitado en décadas. Regresaron a casa cuando el sol ya estaba bajo. Consuelo se quedó dormida en el asiento del copiloto a mitad del camino, con la cabeza recostada en la ventana y las manos juntas sobre el regazo. De la misma manera en que dormía en su cuarto, Rodrigo manejó el resto del camino en silencio semanas. Después, una noche sin nada particular, Consuelo le preguntó desde su sillón, sin levantar la vista de lo que estaba mirando, si él creía que Elena estaba bien. Rodrigo levantó los ojos de los papeles que tenía en la mano, pensó en la pregunta. Con honestidad, pensó en Elena en algún lugar de la ciudad o quizás ya en otro lugar, cargando las cosas que cargaba, tratando de entenderse a sí misma o tal vez todavía sin poder hacerlo. Pensó que no tenía manera de saberlo. Pensó que esperarlo era lo único que podía hacer desde donde estaba. Dijo, no lo sé, espero que sí. Consuelo asintió despacio. Volvió a mirar por la ventana. Afuera la noche era de ese azul oscuro que precede a las estrellas. Ese momento breve en que el cielo no es del todo noche, pero tampoco es tarde. La luz de la habitación se reflejaba suavemente en el vidrio y Rodrigo podía ver, superpuesta sobre el jardín exterior, la imagen de su madre en el sillón, quieta y presente. Real de esa manera en que las personas son más reales cuando uno finalmente aprende a mirarlas. No dijo nada más. Ella tampoco. Y en ese silencio, que era el silencio verdadero, el que no esconde nada, sino que simplemente contiene todo lo que no necesita ser dicho, Rodrigo pensó en el día de las flores, en el hombre que había cruzado esa puerta con buenas noticias y un ramo de rosas blancas y había encontrado algo que no estaba preparado para ver. Pensó que había llegado temprano ese día por accidente y que sin ese accidente habría llegado demasiado tarde para todo lo que importaba. No era una historia de justicia perfecta, no era una historia donde todos reciben lo que merecen y los errores se borran y el dolor se justifica con un final limpio. Era algo más pequeño y más verdadero que eso. Era la historia de un hombre que aprendió a mirar cuando ya sabía ver. De una madre que protegió a su hijo de las maneras que pudo, aunque ninguna fuera la que él habría elegido, y de que a veces el amor más honesto no se parece en nada a lo que uno imaginó que parecería. Era suficiente vera. Descubrió Rodrigo esa noche con su madre en el sillón y el jardín afuera y el silencio entre ellos como algo vivo y tranquilo, exactamente suficiente.